buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al atardecer de este martes, día 13 de febrero de 2024. Créanme si les digo que hoy, informativamente hablando, no hay mucha sustancia que contar. Es decir, no hay grandes acontecimientos. Hay una gran, marea declarativa, porque saben que estamos a 4 días de las elecciones en Galicia y, sobre todo, al Partido Socialista y a la izquierda le interesa tratar de meter en apuros a Feijóo, de tal manera que ha habido una ensalada de declaraciones que la intentaremos desplazar precisamente para tratar de conseguir ese objetivo. Pero si nos apartamos un poco de lo que es el periodismo declarativo y buscamos algún acontecimiento informativo por sí mismo, nos vamos a encontrar con grandes dificultades para encontrar uno que nos llame la atención. Hoy se ha reunido el Consejo de Ministros, que es martes y por tanto es el día habitual, pero entre las decisiones que toma el Consejo de Ministros, las que ha tomado hoy el Consejo de Ministros, pues no hay nada sorprendente. Porque ya no sorprende, por ejemplo, que el Consejo de Ministros haya elegido a Carmen Calvo presidente del Consejo de Estado, que tal vez, más allá de lo declarativo, es lo único sustantivo que les puedo contar así para empezar, y no es lo más trascendente del día. Ya se sabía ayer que Carmen Calvo, la que fue vicepresidente del Gobierno, con el señor Sánchez, pues iba a ser elegida presidenta del Consejo de Estado. ¿Qué es lo que pasa? Pues que tampoco hay, digamos, mucha legitimidad por parte de los actores políticos para criticar ese nombramiento. ¿Que el Consejo de Estado es un órgano consultivo de mucho prestigio? Sin duda. Las oposiciones al letrado del Consejo de Estado son las más duras que existen en el panorama de las oposiciones en nuestro país, según dicen los que las han padecido. Y además es un órgano consultivo que se caracteriza por tomarse, en fin, su trabajo en serio y ha hecho dictámenes muy serios a lo largo de la historia de España. Pero el poder político siempre ha utilizado su ascendencia para poner en la presidencia del Consejo de Estado a gente que milita en los sucesivos partidos políticos que han ido asumiendo el poder. Uno repasa la lista de los presidentes del Consejo de Estado, que lo han sido desde el año 77, y se encuentra con gente estupenda, alguna de ellas, Antonio Jiménez Blanco, que les voy a decir, yo le adoraba, pero era diputado de UCD y cuando lo nombró Suárez era una persona ideológicamente próxima al partido gobernante. Tomás de la Cuadra, ministro de Felipe González. Fernando Ledesma, ministro de Felipe González. Íñigo Cabero, ministro primero de UCD y después elegido por Aznar. José Manuel Romay, ministro de Aznar. Landelino Lavilla, hombre de UCD, que también estaba en la orilla ideológica del Partido Popular en el momento en el que fue elegido presidente del Consejo de Estado, aunque es verdad que en el caso de Landelino Lavilla había o concurría también una cuestión de prestigio jurídico indudable. Él había sido ministro de Justicia en el primer gobierno de la transición. María Teresa Fernández de la Vega, que les voy a contar, ministra, como saben ustedes, de Zapatero y vicepresidenta del Gobierno. Miguel Herrero y Rodríguez de Millón, un hombre que tiene una muy buena cabeza jurídica, pero que ha sido diputado en las Cortes, primero de UCD y después del Partido Popular. Magdalena Valerio, que es la antecesora de Carmen Calvo, pues también ministra de Pedro Sánchez. O sea, hay solo, para acabar antes, hay solo 2 casos de juristas de reconocido prestigio que pudieron ocupar ese cargo más allá de lo que era, digamos, el favoritismo político, que son Antonio Hernández Gil en el 82 y Francisco Rubio Llorente en el 2004. Quitando esos 2 nombres, todos los demás son gente que proviene de la política. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque hoy hay muchos actores de la vida política que se rasgan las vestiduras diciendo, claro, una vez más, la colonización de las instituciones. Y tienen razón, es verdad. Lo que pasa es que no es una verdad nueva. Es una verdad que compromete por igual a todos los partidos que han hecho exactamente lo mismo que ha vuelto a hacer hoy Pedro Sánchez. Naturalmente, ¿qué dice el Gobierno? Pues que Carmen Calvo es la candidata idónea. Hoy les decía, se ha reunido el Consejo de Ministros y la ministra portavoz, Pilar Alegría, no ha tenido más remedio que dar cuenta del nombramiento de Carmen Calvo. ¿Cómo lo ha vendido? Pues de esta forma. El currículum de la señora Calvo es una prestigiosa jurista, saben que es doctora en Derecho Constitucional y, por tanto su currículum como su experiencia es intachable y, por tanto, cumple con todos los requisitos para ser presidenta de este importante órgano y, por tanto, acabo como empezaba. No nos cabe ninguna duda que va a realizar una magnífica labor al frente del Consejo de Estado. No les cabe ninguna duda a ellos, naturalmente al Gobierno que lo nombra, porque a los partidos de la oposición le preguntas y están horrorizados. Y cuando digo los partidos de la oposición, me refiero a los partidos de la oposición política y también a los de la oposición dentro de la coalición de gobierno, que la hay. Hay unas declaraciones de Ione Belarra que la van a escuchar, pero que van exactamente en la misma dirección de unas declaraciones que yo creo que ayer, aunque hoy las ha vuelto a reiterar, publicó en lo que antes era Twitter, en lo que ahora es X, Elizabeth Duval,
que es, como saben ustedes, la portavoz de Igualdad de Sumar. El matiz es importante, estoy hablando de Sumar, no estoy hablando de Podemos. Ahora escucharemos a Belarra, que es Podemos, pero es que Elizabeth Duval, que es Sumar, que es Yolanda Díaz, dijo en Twitter lo siguiente: Carmen Calvo es en el PSOE la mayor responsable de la obstaculización de la ley trans y del discurso antitrans de una parte. Imposible olvidar su abstención o palabras a Antonelli. Preocupa y mucho que la transfobia presida instituciones del Estado. Sumar. Podemos. Escuchen a Belarra. Bueno, pues nos preocupa que el Partido Socialista premie con un altísimo cargo de las instituciones del Estado a una persona que claramente ha tenido posiciones transfóbicas. Así que Pilar Alegría estará completamente convencida de que va a hacer un trabajo estupendo, pero como ven, los socios del gobierno no están en esa creencia y, por supuesto, los partidos de la oposición tampoco. Pepa Millán, que es la portavoz de Vox, ha dicho esto. Este gobierno está empeñado en copar todas las instituciones y esta es una muestra más de eso. Esto es un gobierno en el que no cree en la independencia de órganos que deben ser neutrales y que deben garantizar el cumplimiento de la Constitución y del Estado de Derecho, el Consejo Consultivo muy especialmente, y el Gobierno va a colocar a uno de los suyos. ¿Tiene razón en el discurso la señora Millán? Desde mi modesto punto de vista, sí, lo tiene. Ahora, el que esté libre de pecado, que tiene la primera piedra. Ya les he dicho hace un instante cuál es la lista de los presidentes del Consejo de Estado que hemos tenido en nuestro país. El Partido Popular ha reaccionado de una manera parecida, pero echando mano de la ironía, que siempre se agradece, porque cuando uno se pone muy campanudo y dice cosas así muy serias, pues, en fin, sobre todo cuando no tiene la credibilidad necesaria, no lo digo por el caso de la señora Millán, ni por el caso de Vox, que no ha tenido todavía la oportunidad de elegir a ningún presidente del Consejo de Estado. Pero vuelvo a repetir que en la política, por la historia que hasta ahora hemos conocido, el caso Carmen Calvo, para llamarle de alguna manera, se ha repetido hasta la saciedad. Bueno, hoy Isabel Díaz Ayuso, que ha vuelto a ser la vocera del Partido Popular en las cuestiones más polémicas, ha querido salir al paso de este nombramiento, pero, como les digo, lo ha hecho, y lo agradezco, tirando mucho de la ironía. En realidad a mí me ha parecido una gran noticia porque Carmen Calvo ha dicho en numerosísimas ocasiones que la amnistía es inconstitucional, que es un atropello contra el Estado de Derecho, así que ahora podrá ejercer libremente su trabajo y demostrar que tiene palabra. Naturalmente ella no cree que eso vaya a suceder, de ahí lo de la ironía. Bueno, esto por lo que respecta al único hecho sustantivo, y ya les he vuelto a repetir que no es el que a mí más me ha llamado la atención. Entre otras cosas porque no supone ninguna novedad y ayer sabíamos que esto iba a ocurrir. Así que nos tenemos que meter en lo que yo consideraba hace un instante esta ensalada declarativa que hoy ha querido utilizar el gobierno y la izquierda para tratar de seguir manteniendo a Feijóo en un lío. Saben que desde que Feijóo el sábado, en una comida de récord con periodistas, dijo que efectivamente en determinados supuestos, lo de los indultos tal vez se lo podría haber planteado y que además durante unas horas estuvo pensando en la posibilidad de ver si se le ponía o no se le ponía a la amnistía algún tipo de, en fin, lacito para ofrecérselo a Junts a cambio de sus votos. Después de esas declaraciones ha venido una gran tormenta política. Una tormenta política que hoy ha dado un pequeño paso adelante. ¿Por qué? Porque no solo era Junts la que mantuvo, al parecer, contactos, por llamarles de alguna manera, con el partido del señor Feijóo. Es que hoy la secretaria general de Esquerra Republicana de Cataluña, Marta Rovira, que como saben está fugada en Bruselas, ha dicho que con ellos también hubo contactos. El mes de agosto, después de las elecciones españolas, vino un diputado del Congreso de los Diputados, un diputado que se llama Carlos Floriano, se dirigió a Teresa Jordá y nos propuso que negociásemos, que hablásemos, porque quería conformar una mayoría de investidura. Y nosotros le respondimos que nosotros no hablábamos con el PP y que no, que gracias pero que no, que entendíamos que solo había una posibilidad de formar un bloque que es el bloque democrático. Bueno, ha emitido una nota del Partido Popular diciendo que de eso nada monada, que lo único que pasó es que Floriano en un pasillo se encontró con una diputada de Junts y le dijo a ver si dejáis gobernar la lista más votada. Y que a partir de ahí, de ese comentario de pasillo, en esos términos, según la nota del Partido Popular, yo no estaba presente, por lo tanto no puedo decir si mienten o no, esta es la versión del Partido Popular, la que yo les tengo que facilitar, a partir de ahí, dicen ellos, se ha montado toda esta película Marta Rovira. Bueno, es evidente que hay un interés clarísimo por parte de la izquierda para meter al Partido Popular en un apuro porque faltan 4 días para las elecciones gallegas. Y hoy ha sido muy llamativo, porque en los tres frentes, en los que se han tenido que manifestar los voceros del Partido Socialista han tirado de argumentario y han dicho lo mismo y casi con ideas calcadas. ¿Por qué 3 frentes?
Porque ha hablado la portavoz del partido, es decir, por una parte Ferraz. Ha hablado el portavoz del grupo parlamentario, es decir, por otra parte el Congreso de los Diputados. Y ha hablado también la portavoz del Gobierno. Partido, Parlamento y Gobierno. En los tres ámbitos, los tres voceros socialistas han dicho lo mismo. Así que empecemos por el partido, porque además cronológicamente Ester Peña ha sido la primera en hablar. ¿Y qué ha dicho? Pues algo que a mí me parece una tomadura de pelo, francamente. ¿Por qué? Pues porque ellos están empeñados en equiparar lo que ha hecho el Partido Socialista y lo que ha hecho, o lo que quiso hacer, o lo que estuvo tentado de hacer el Partido Popular. Como si fueran lo mismo. Y a mí me parece que es evidente, que es palmario, que no es lo mismo. Ahora lo comentamos, pero primero escuchen a Ester Peña. El Partido Popular estudió la amnistía, el Partido Popular está abierto a los indultos y el Partido Popular cree que no hubo terrorismo en Cataluña. Por tanto, creo que es el momento de las explicaciones y las tiene que dar el Partido Popular. A ver, estudiar durante 24 horas, plantearse durante 24 horas si procedía la amnistía o no, es lo mismo que promover una ley de amnistía y forzar todos los límites, todos los contrapesos y todas las opiniones contrarias que le han estado diciendo al gobierno que es inconstitucional. Es lo mismo tener esa duda durante 24 horas y resolverla diciendo no quiero la ley de amnistía. ¿Se puede equiparar una cosa con otra? Vuelvo a repetir que a mí me parece que es más allá de lo demostrable, porque no necesita demostración, es axiomático. Parece que es una barbaridad, como un templo, por lo menos esa es mi opinión particular. De la misma manera que, aunque yo creo que estuvo muy desafortunado el señor Núñez Feijóo, ya lo dije ayer, abrirse a unos indultos condicionados, sobre todo cuando las condiciones son, oiga, que vuelva Puigdemont, que se someta a la acción de la justicia, que se arrepienta de lo que hizo, que pida perdón y que se comprometa a no volver a hacerlo. Pues hombre, los indultos, a mí me parece mal que él se planteara conceder indultos aunque fueran condicionados. Dicho eso, no es lo mismo plantearse ese tipo de indultos que los que concedió el gobierno, que los concedió sin que hubiera ni arrepentimiento, ni propósito de enmienda, ni nada parecido por parte de los líderes indultados. Por tanto, no es lo mismo, se ponga el Partido Socialista como se ponga, no es en absoluto lo mismo, aunque naturalmente ellos lo que han pretendido hoy en su ofensiva declarativa en la opinión pública es decir que son exactamente lo mismo. No solo eso, sino que después de decirlo han exigido al señor Feijóo que comparezca y que dé explicaciones. Explicaciones de qué es lo que ha pasado, por qué el Partido Popular hoy es rehén de Puigdemont, por qué en este momento es cuando han lanzado estas cuestiones, por qué por la mañana el Partido Popular se reunía con Junts y por las noches incendiaba Ferraz. Les decía que Ester Peña es la portavoz del partido, es decir, que habla en nombre de Ferraz. Pero ahora van a escuchar ustedes a Patxi López, que es el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, diciendo que exactamente lo mismo que Ester Peña. Por eso digo que han difundido el argumentario que les han hecho llegar desde donde quiera que se redactan este tipo de argumentarios. En primer lugar, lo mismo, hay que equiparar lo que ha hecho el gobierno con lo que quería hacer el Partido Socialista. Escuchen a Patxi López. La realidad es que los socialistas hemos vivido y hemos tenido que soportar durante meses al grito de los socialistas rompen España y el gobierno se carga el Estado de Derecho y Pedro Sánchez es un traidor y un dictador, meses de insultos, de acosos, incluso de agresiones. Y resulta que ahora Feijóo y el Partido Popular comparten buena parte de estas cosas por las que se nos ha insultado. Y entonces la cuestión es, ¿cuándo va a pedir perdón? ¿Perdón a quién? ¿Perdón a quién, señor López? ¿Cuándo va a pedir perdón a toda esa gente que ha sacado a la calle en contra de la amnistía, en contra de los indultos, en contra de todo lo que fue el proceso y en contra del Partido Socialista? ¿Y cuándo va a pedir perdón al... En Peugeot estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días Peugeot Profesional vas a poder disfrutar de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 14 de febrero para dar energía a tu negocio. Inscríbete ya en peugeot.es. Conjunto de los españoles y de las españolas a los que quiso manipular y engañar, como hemos visto, mentira tras mentira, como nos tiene acostumbrado desgraciadamente el señor Feijóo. Bueno, que Ester Peña, en representación de un partido político, diga lo que ha dicho, me parece normal. Que el señor Patxi López, que es portavoz del partido del grupo parlamentario gobernante, diga lo que ha dicho, me parece normal. Es decir, está en el orden del día, de lo que se pide del portavoz de un partido o del portavoz de un grupo parlamentario.
Que la portavoz del Gobierno diga lo que ha dicho me parece muy mal. ¿Por qué? Aunque ella ha dicho lo mismo, precisamente porque actúa como portavoz del Gobierno. Y lo que desde mi punto de vista no tiene ningún pase es utilizar la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros para hacer algo que no es propio del Gobierno. El Gobierno no tiene por qué estar acusando al principal partido de la oposición de todo lo que se le ocurra. Para eso están otros foros, como por ejemplo la portavocía del partido o la portavocía del grupo parlamentario, pero no la portavocía del Gobierno. El Gobierno no nos representa a todos. El Gobierno no puede utilizar la plataforma del Consejo de Ministros para hacer lo que le dé la gana. Y menos cuando estamos en vísperas de unas elecciones en Galicia. Ya verán ustedes, no será la primera vez, ni la segunda, ni la 14ª, ni la 35ª, que hay algún tipo de advertencia por parte de la Junta Electoral. Pero es que les da igual. Le sacan la tarjeta amarilla de rigor y ellos siguen actuando porque como no hay tarjeta roja, puedes sacar todas las amarillas que te dé la gana. Pues dice Pilar Alegría, bueno, me pondré colorada durante 10 minutos, pero habré mandado el mensaje que me interesa mandar. ¿Y cuál es el mensaje que desde el Gobierno se lanza contra el Partido Popular en esta materia? Escúchenlo. La mentira es el único proyecto político del Partido Popular. Libertad sí, pero libertad para mentir sin tasa. Y lo que estamos conociendo durante estos días es que el Partido Popular, para hacer efectiva su investidura, habló hasta con el apuntador. Eso sí, mintiendo a todos los españoles, mintiendo a sus votantes, mintiendo a su propio partido y mintiendo a su único socio, a Vox. Se iba viniendo arriba la portavoz del Gobierno y entonces estaba ahí como un poco obcecada por esto de meterse con el Partido Popular de una manera tan furibunda, hasta el punto de que al final se ha terminado trastabillando. Ha visto ahí cuajos, ha venido arriba, no ha controlado el entusiasmo y se ha metido en un lío. Frente tenemos, saben todos ustedes, tenemos a una oposición que ha decidido no construir, ser obstáculo y perjudicar incluso a los ciudadanos de las comunidades autónomas donde gobierna. Si se encelara menos, a lo mejor les saldrían más fluidas algunas palabras. Bueno, y en esta campaña de acoso y derribo al Partido Popular, en el partido, en el grupo parlamentario y también en el Gobierno, se suma naturalmente el socio prioritario del Gobierno, socio de Gobierno, además, Sumar. Yolanda Díaz, ¿qué ha dicho? Pues lo mismo que han dicho los portavoces del PSOE, que Feijóo tiene que pedir perdón y dar explicaciones. Debería de comparecer, dar la cara ante la ciudadanía y explicar cuáles son sus relaciones con Junts, con Esquerra y de lo que han hablado. Exactamente lo mismo que pedían al Gobierno de España. Por cierto, desde Sumar lo hicimos todo con luz y taquígrafos, porque en democracia la ciudadanía merece respeto. Fíjese, las únicas declaraciones hoy desde el sector, digamos, no cercano al Partido Popular, que pueden aliviar hasta cierto punto al señor Núñez Feijóo, son las que ha protagonizado Patricia Playa, que es la portavoz del Gobierno catalán. Porque a ella le han preguntado, hoy, martes, oiga, ¿y con el Gobierno catalán hubo algún tipo de contacto por parte del Partido Popular tratando de buscar aquí algún resquicio por el que apoyar una investidura del señor Feijóo? Respuesta de Playa, la verán enseguida, dividida en dos partes. Primero, a la primera parte no hubo ningún contacto, por eso digo que el señor Feijóo puede respirar desde ese punto de vista con un poco de tranquilidad. Y segunda parte, que me parece muy interesante. Ahora bien, si nosotros tuviéramos que negociar con el Partido Popular el referéndum de independencia, oiga, por nosotros no iba a quedar. El Govern de la Generalitat no ha tenido ningún contacto con el Partido Popular para facilitar una investidura del señor Feijóo. Pero sí que es verdad que nosotros vamos a defender con quien sea y donde sea los intereses del conjunto de Cataluña y el que saben ustedes que es el objetivo último de este gobierno republicano independentista, que es que el conjunto de los catalanes puedan votar con libertad cuál es el futuro que quieren para Cataluña y cuál es el encaje que quieren con España. Y esto pasa por un referéndum de autodeterminación. Y si esto se tiene que negociar también con el PP, evidentemente, nosotros no tenemos nunca ningún miedo a sentarnos en una mesa. Bueno, no lo han hecho, gracias a Dios. Y hasta donde yo sé, por lo menos de momento, el Partido Popular ni siquiera durante 24 horas, como hizo con la amnistía, se ha planteado la posibilidad de apoyar algún tipo de referéndum. Según el PSOE, tampoco ellos. Pero yo del PSOE, en esta materia, me fío lo justo.
porque ahora que no han cambiado de opinión cantidad de veces. Bueno, como ven ustedes, y esto es lo que a mí me parece sustantivo, hay un intento descarado, premeditado, vehemente por parte del gobierno y de sus socios para colocar a Feijóo en una situación comprometida. ¿Y cómo se defiende Feijóo? Pues esta mañana, como está en campaña en Galicia y además ahí se juega el bigote, pues ha echado toda la carne en el asador. Y también, como había hecho Ayuso, hablando de Carmen Calvo, ha decidido que la ironía puede ser una buena manera de salir del atolladero. Galicia no solamente se juega un resultado electoral, se juega un cambio de gobierno, y lo saben. Y por eso no descartéis que mañana digan que le he ofrecido el Ministerio del Interior a Esquerra Republicana y el Ministerio de Defensa al señor Otegi. No penséis que esto no es posible. Llevamos una tras otra una insidia, una calumnia y otra más. Bueno, estas declaraciones se han producido hace relativamente poco tiempo, hace como un par de horas, y por la mañana había estado Ayuso. Ya les he dicho al principio que Ayuso es la que ha salido en socorro de Feijóo de una manera más descarada, más clara, y a mí me parece que más eficaz, porque luego escuchas a otros voceros del Partido Popular, como por ejemplo ayer Miguel Tellado, digo, chico, pues para decir eso, Miguel, más vale que te quedes en casa, porque le has hecho una mano pero al cuello, cuando dijo que es que no había habido ni siquiera contactos con el partido de Puigdemont, cuando todo el mundo sabe que esos contactos no han podido ser desmentidos, han sido reconocidos incluso por el propio Núñez Feijóo. Ayuso está en esa clave de tomárselo un poco a pitorreo, y yo creo que en este momento es tal vez lo más eficaz. Hoy lo ha vuelto a hacer Ayuso. Y entonces, a la hora de buscar una explicación de por qué está esta campaña, digamos, de descrédito tan desaforada contra el Partido Popular, pues ella ha encontrado una posible respuesta. Tiene que ser justo a 5 días de las elecciones que todos los secretos de Estado son los que salen a la luz. Estamos con que si la abuela fuma, que si tal, acusas para arriba, para abajo. De verdad, que ¿quién se cree esto? Y sobre todo, ¿la izquierda puede ir a las elecciones como el resto? ¿O tenemos que acostumbrarnos a que siempre que a la izquierda le va a ir mal en las urnas tenemos que aguantar estos saraos? Bueno, como estaba con un grupo de periodistas y los periodistas veían que estaba locuaz, la señora Ayuso le pregunta, oiga, ¿y lo de Marta Rovira? Eso que hemos escuchado hace un rato, eso de Marta Rovira, de que Carlos Floriano se acercó a Esquerra Republicana de Cataluña y también planteó algún tipo de negociación de la investidura de Feijóo. ¿Tiene usted algo que decir? O sea que una prófuga de la justicia que ahora mismo está escondida en otro país dice que un diputado en un pasillo una tarde de verano le dijo, ¿de verdad que estamos a eso? En fin. No sé qué credibilidad puede tener lo que diga esa mujer. Y para que no haya dudas, ella no se hubiera planteado en ningún momento los indultos, ni siquiera condicionados. Lo digo porque ya saben ustedes que el señor Feijóo dijo, bueno, oiga, si se daban una serie de condiciones y ellos querían la reconciliación en serio, pues a lo mejor nos lo podríamos plantear. Bueno, pues según deduzco de lo que hoy le ha dicho la prensa Isabel Díaz Ayuso, ella ni siquiera en el supuesto de las condiciones que había impuesto Feijóo se hubiera planteado los indultos. Yo creo que no hay que indultar nunca a nadie porque haya cometido graves delitos. Bueno, no somos además nosotros en realidad quienes tendríamos que estar hablando de condonaciones ni de nada. Es la justicia española la que decide quién tiene que cumplir unas penas u otras. Martes 13 de febrero de 2024. Vamos, amigos, ahora a completar el paisaje informativo sobresaliente de este día. Esther Nieto, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. 6 de los 8 detenidos por matar con su narcolancha el pasado viernes a 2 guardias civiles en Barbate han pasado su primera noche en prisión. Están acusados de 2 delitos de asesinato y de 4 de tentativa. Mientras tanto, los sindicatos de la Guardia Civil insisten en la falta de medios contra los narcos y piden la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. Sin embargo, a esas críticas ha respondido hoy el Ejecutivo, que ha salido en defensa del ministro. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, no solo ha apoyado la gestión del responsable de Interior, sino que además le ha elogiado. Que el ministro de Interior ha acreditado una trayectoria, un recorrido y un trabajo fuera de toda discusión. Estamos ahora en estos momentos frente a un desafío. Y si hay alguien perfectamente capacitado para hacer frente a este desafío, es el ministro Marlaska. El Gobierno ha aprobado también este martes por segunda vez los objetivos de estabilidad presupuestaria, un paso previo e imprescindible para poder sacar adelante las cuentas públicas de 2024. De esta forma, la senda de déficit irá de nuevo al Congreso y pasará después al Senado, Cámara en la que recordamos que el PP ya tumbó la iniciativa la semana pasada. No obstante, hoy el Gobierno ha vuelto a llevar al Consejo de Ministros exactamente la misma senda de déficit y está convencido de que el veto del PP únicamente retrasará el calendario previsto, pero
pero que el proyecto de los presupuestos generales del Estado será una realidad en las próximas semanas. Así lo ha anunciado la ministra portavoz del Gobierno, Pilar Alegría. Este Gobierno, como saben, no pierde el tiempo, no perdemos el tiempo, seguimos trabajando sin perder un minuto para contar cuanto antes con unos presupuestos que permitan que nuestro país siga en esa senda de crecimiento y en esa creación tan positiva de empleo. Unos presupuestos, en definitiva, que permitan a nuestras empresas y también a nuestro tejido productivo de nuestro país seguir avanzando y seguir fortaleciéndose. Y el Gobierno también ha aprobado este martes la línea de avales a través del Instituto de Crédito Oficial, que está dotada con 2.500 millones de euros. La medida facilita a los jóvenes menores de 35 años con ingresos anuales inferiores a los 37.800 euros y también a familias con menores a cargo acceder a la compra de su primera vivienda. La línea de crédito SICO aprobada cubrirá un 20% del importe del crédito, permitiendo así la cobertura parcial de los préstamos hipotecarios. Se estima que unos 50.000 jóvenes y familias podrán beneficiarse de esta ayuda. Lo ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez. Se trata de personas que, teniendo un empleo estable, tienen la decisión de fijar su residencia en una determinada ciudad y también su decisión de adquirir una vivienda, pero que por la situación del mercado hipotecario, por falta de recursos y de ahorros previos, no puede acceder a la misma. ¿Qué hace el Gobierno? A esas personas les decimos que no se preocupen, que el Estado será su avalista. El Gobierno también ha vuelto a dar luz verde al anteproyecto de la Ley de Movilidad Sostenible después de que la anterior tramitación legislativa decayera con el cambio de legislatura. El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha anunciado que la ley abarca el impulso del transporte colectivo, la movilidad de cero emisiones y también aspectos de seguridad y prevención de accidentes. Además, Puente ha confirmado que el Gobierno mantiene su plan, pactado con Bruselas, de no fijar peajes por el uso de autopistas, por lo que se ha suprimido definitivamente esto de la Ley de Movilidad Sostenible. El mecanismo de pago por uso se eliminó, incluso se eliminó también el estudio para llevar a cabo ese mecanismo e incluso la mención a su financiación en nombre de la ley. Eso se eliminó cuando se remitió la norma al Parlamento y como lo que se remite es exactamente lo mismo, no figura en la ley. El pago por uso está fuera de la ley. Estamos muy pendientes también de la 8ª jornada de protesta de los agricultores y ganaderos en distintos puntos de nuestro país. Especialmente hoy hay incidencias en Cataluña, donde los tractores han bloqueado los accesos al puerto de Tarragona y también 2 de las 3 entradas al mercado de abastos de Barcelona. Ha habido también un momento de tensión en la AP7 cerca de la Junquera. Todo ello cuando hemos conocido que mañana las principales organizaciones agrarias protagonizarán tractoradas en casi todas las provincias del país en lo que han llamado Supermiércoles. Además, el jueves se volverán a reunir con el ministro de Agricultura, Luis Planas. Nos da todos los detalles Javier García. En Cataluña, los tractores han bloqueado una de las 3 puertas de acceso al mercado de frescos mayorista. Por aquí entran muchas mercaderías y muchas de las que nosotros denunciamos que se producen en el norte de África o en otras zonas, porque también llegan cosas de otros continentes y que no se tienen que producir bajo la normativa restrictiva que nosotros tenemos ya. Unas protestas y bloqueos que se han extendido por otros puntos, como la autopista A4 y la A92 en Sevilla o la A3 en Belinchón, en Cuenca. Además, agricultores y ganaderos de Castilla y León y Cantabria han cortado el puerto de Santander. Manuel Sainz, presidente de Ganaderos AIGAS, la Unión de Cantabria. Lo que pedimos es que se lleven a cabo unas cláusulas espejo que donde se vea la reciprocidad de las normativas. Se aplique la misma normativa aquí que en las importaciones que vienen de terceros países. Y para mañana las principales organizaciones agrarias, Asaja, COAG y UPA, han convocado tractoradas masivas en puntos como Burgos, Cuenca, Guadalajara, Jaén, Málaga, Palencia, Toledo, Valladolid y también puertos como el puerto de Motril en Granada o Mercamadrid en la capital, incluso en Sevilla, con cortes en las 5 arterias de entrada y salida de la ciudad. Y sobre la guerra entre Israel y Hamas terminamos contándoles que los directores de los principales servicios de inteligencia de Estados Unidos y de Israel, así como el gobierno de Qatar, se han citado este martes en Egipto para abordar una posible tregua en la franja de Gaza. La reunión llega entre amenaza del gobierno de Israel de lanzar una ofensiva a gran escala sobre la localidad gazatí de Rafah. El acuerdo podría pasar primero por un periodo de 3 meses sin combates, durante los cuales se implementaría un pacto de intercambio de prisioneros y después se intentaría alcanzar un alto el fuego permanente. En casa de Herrero, Es Radio.